buen libro, como todo buen libro, me fue afanado. Esto es lunfardo para decir, me fue robado, me fue quitado de las manos. Lo leí, por supuesto, ni bien salió, es hermosísimo, y me fue arrebatado por personas que desconozco, lo estuve buscando por toda mi casa y no lo encontré. Pero sí lo tengo en la memoria, así que lo voy a citar muchísimo. Y vamos a tratar de compartir entre todos estos conceptos y tratar de pensar qué es traducir. Siempre me gusta empezar por lo más básico, ¿no? Cuando hablamos de poesía, ¿qué es poesía? Aunque sean preguntas que no podemos terminar de responder o que no tienen una sola respuesta fija. Traducir, por ejemplo, en el campo de la biología, es el proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ácido ribonucleico mensajero. O sea, esto no lo tienen que aprender, pero fíjense qué interesante, porque nosotros no estamos en el campo de la biología, estamos en el campo de la literatura, pero fíjense cómo es, cómo una célula elabora proteínas, o sea, es como que se repite usando información genética de la célula de origen. Y hay algo de esta definición científica que me quedó rebotando, porque hay algo de esta definición que me interesa. Otros dicen que traducir es traicionar, ¿no? Seguro que muchas de ustedes conocen esa idea, ese dicho. Ya hay gente levantando la mano, banquen un cachito, ya les doy la palabra. Eh, Digo, conocen ese dicho, traductore, traditore, ¿no? Eso, Lautaro, ahí lo dijiste. Lo dijiste, seguramente alguien lo pronuncie mucho mejor que yo, que no sé italiano, traduttore, traditore. Otros piensan que traducir es reversionar, que siempre una traducción es una versión. Es otro texto, ¿no? Es como, bueno, es como una especie de cover, como un cover que tiene mucho que ver con el original, pero no es lo mismo. Otras traducciones se piensan como adaptaciones directamente, ¿no? Como, bueno, esto se dice así en esta época, en este momento y en este lugar, y lo vamos a decir así en esta otra circunstancia. Por ejemplo, podemos pensar cuando se hacen las adaptaciones de clásicos para niños. Ustedes, bueno, ya me van a levantar 500 manos y van a decir eso no es la traducción, pero hay algo de ahí de la traducción. Y por supuesto, bueno, están las traducciones literales que tratan de ser lo más fieles posibles, palabra por palabra, verso por verso si se trata de un poema, aunque sea, y lo voy a decir ahora, no se frustren, imposible. Pensemos en la Biblia. Eh, Muchos de ustedes seguramente habrán leído la Biblia o habrán escuchado hablar de la Biblia o por ahí habrán escuchado algún pasaje de la Biblia alguna vez en la vida. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuántas versiones hay de la Biblia? ¿Quién tiene la posta de cuál es la versión que va de la Biblia? Bueno, ahí tenemos un enorme, clarísimo ejemplo de que cada traducción es una versión de un texto. Son interpretaciones, de alguna manera. Fíjense cómo traducen, para venirnos más acá a la calle, los títulos de las películas. Vieron que a veces alguien nos dice, ¿viste en inglés? ¿Cuál? Sí, La Casa Encantada. Y la tradujeron nada que ver. Bueno, pasaba mucho cuando yo era chica que sacaban cassettes. Levanten de acá la mano quienes vieron alguna vez un cassette en vivo y en directo. Gracias, Agus, por la onda. Eh, bueno, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de Resbaladizo cuando mojado, Home Alone, mi pobre angelito. Ahí están poniendo todos muy buenos los ejemplos que me están tirando por el chat. ¿Se acuerdan de Resbaladizo cuando mojado? Slippery When Wet. Era un cartel, es un cartel que está en los Estados Unidos, que es como
más o menos cuidado que está, ¿cómo se dice acá el cartel en castellano? Ahora no sé cómo se dice mosquero en castellano, banana, mosquito. Bueno, esos carteles amarillos que ponen cuando lavan un baño, dicen cuidado resbaladizo, cuidado piso mojado. Bueno, eso, cuidado piso mojado. Y acá lo tradujeron resbaladizo cuando mojado, porque lo tradujeron literal. Y claro, o sea, era tan ridículo, porque en inglés el cartel de cuidado piso mojado o piso resbaloso dice slippery when wet. Eh, Era una cosa graciosísima, o hermanos en armas. Eh, Alguien de mi generación que se acuerde, por favor, de este tipo de traducciones graciosas. Jackie Brown, triple traición, bueno, ahí está. ¿Qué pasa cuando traducimos? ¿Qué pasa cuando hacemos una traducción de un idioma a otro? ¿Por qué lo hacemos? En España son especialistas, qué mal. Bueno, sí, justamente hay algo de eso porque Atrapado sin salida, bueno, hay para tirar manteca al techo. A ver, voy a tratar de ordenar un poquito. ¿Qué pasa cuando traducimos? Traducimos por una cuestión de comunidad lingüística, ¿no? Como que tiene que ver con el idioma, básicamente. Hay una cuestión idiomática que no nos permite a los hablantes de determinada lengua acceder a un texto. Muchas veces se traduce por placer, por ejercicio, porque nos gusta hacer el trabajo de traducir, pero bueno, muchas veces tiene que ver con esta cuestión práctica de traducir los textos, porque la Torre de Babel nos dividió en lenguas y quedamos así en nuestras comunidades lingüísticas y excluidos de esas otras. Me distrae mucho el chat con las cosas fantásticas que van diciendo, excluidos de esos otros idiomas. Pero en ese traslado de un idioma a otro, donde partimos de un texto de origen, de un texto fuente, a un texto que es el texto final, hay algo que se pone en juego, que es el concepto de autoría, ¿no? ¿Quién es el autor de ese texto final? ¿El autor sigue siendo el original, digamos, el autor del texto original, o es un texto nuevo? No es una pregunta que me proponga responder, sino que me interesa mucho plantearla. Yo creo que es una pregunta que existe en el arte y en la literatura, por supuesto, quizás desde que Marcel Duchamp llevó un mingitorio al museo y dijo, esto es arte, desde que existe el ready-made, desde que, ay, por favor, sí, please, please me de los Beatles. Chicos, por favor, voy a tener que apagar el chat porque me hacen matar de risa. Quiero decir, desde que existe el ready-made en el arte, desde que alguien hace este sistema de alguna manera de copy-paste en el arte, ¿no? De agarrar algo preexistente y ponerlo en otro contexto, podemos poner en cuestión el tema de la autoría. ¿Quién es el autor? Con la traducción pasa algo parecido. ¿Quién es el autor? ¿El autor es el que hizo el texto de origen o es el que tradujo? Bueno, cuando vemos los libros, cuando vamos a una librería y vemos un libro traducido, por supuesto que el autor que figura de ese texto sigue siendo el autor del texto original. En ningún momento se le pone la autoría al traductor. Pero fíjense la importancia que tienen los traductores y las traductoras, por supuesto, que consideramos muchos de nosotros, y por supuesto que los traductores deberían figurar en la tapa de los libros. La versión de un traductor hace completamente
a la diferencia de cómo está escrito ese libro. Por eso es más importante conocer y saber manejar la lengua del texto final que la lengua del texto de origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo traduzco del portugués al español, es más importante que yo maneje el español que maneje el portugués. Si yo traduzco del inglés al español, es más importante que conozca el español, que sepa bien el español. Es importante, por supuesto, que conozca el inglés, pero el inglés siempre, el lenguaje de origen siempre se puede investigar, se puede consultar con otros colegas, se puede consultar con hablantes nativos, pero lo más importante es el texto de llegada, es cómo queda el texto final. Entonces, de nuevo, hay una tradición, esto decían en España son especialistas, ahí los mataron a los españoles. En realidad, a ver, ¿qué pasa con los españoles, con las traducciones españolas? Tienen muchos localismos, en muchos casos tienen muchos localismos, que a nosotros nos chocan, nos resultan complicados a la hora de leer. Por eso en el Río de la Plata, que es nuestra región donde estamos en Buenos Aires y Uruguay, Montevideo sobre todo, hubo una larga tradición de traductores durante mucho tiempo considerados muy buenos. Esto, bueno, ya está un poco disperso porque la globalización cambió las cosas, pero durante mucho tiempo, sobre todo en la época del boom latinoamericano, basta, por favor, me matan los comentarios en el chat, si ustedes los miran también se van a reír como yo. Durante la época del boom latinoamericano, por ejemplo, estaban muy valorizados los traductores de la zona del Río de la Plata, de los hablantes y los escritores, los traductores rioplatenses, porque tenían un tono, un español bastante neutro, no el neutro mexicano de hoy que se dice, sino un español, un castellano bastante librado de localismos. Por supuesto, siempre que no nos pusiéramos a hablar el lunfardo o con los localismos porteños. Así que hubo una muy buena y larga traducción tradición de traductores en el Río de la Plata. Hay algunas trampas en las que caen o caemos a veces los traductores, que es dejarnos llevar por el sonido, por la familiaridad de algunas palabras que suenan parecido en un idioma y que en realidad no tienen nada que ver el sentido en el idioma al que lo queremos llevar. Por ejemplo, hay una traducción de Tom Sawyer al castellano que dice Every haunted house in San Petersburgo, bla, 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 bla. The neighboring village was dissected, plank by plank. Y después, y la traducción dice, todas las casas encantadas de San Petersburgo y en la vecindad fueron disecadas. No tiene ningún sentido disecadas ahí, es otra cosa. Entonces ahí el traductor o la persona que hizo la traducción se dejó llevar por el sonido y no tuvo en cuenta lo que estaba diciendo Mark Twain, autor de Tom Sawyer. Pero muchas veces el traductor elige justamente soltar amarras con el texto original, sobre todo con el autor, no con el texto original, no con el texto, sino con el autor. Y hacer una especie de escucha más bien, de escucha sonora, es como si tuviera la posibilidad de escucharlo como una música, dejarse llevar por el latido de ese ritmo y escuchar ese sonido y traducir esa sonoridad, dejándose empapar más bien por cómo suena que por el sentido. Así de raro como suena, Henri Mejonic, que es un teórico muy importante, que por supuesto no tienen por qué conocer ni leer, dice esto, que al traducir
Es más importante oír, no ver. Dice que hay que volver a Spinoza, que sostenía que el ritmo es la profecía del lenguaje. Y que lo importante es eso, el poema, no el enunciador. Entonces, una de las más importantes teorías de la traducción, también, perdón, acá me preguntan cómo dije el teórico. Ahora voy a ir a los comentarios, no se preocupen. Lo voy a anotar acá. Henry. Después vuelvo a los comentarios y respondo todo. Las traducciones literarias también tienden a ser actualizadas por la época. O sea, no es lo mismo traducir la Odisea o la Ilíada a principios del siglo XX que traducirla a fines del siglo XX. Bueno, que traducirla hoy sí, porque entre fines del siglo XX y hoy estamos muy cerquita, pero no es lo mismo traducirla a principios del siglo XX que traducirla hoy. Seguramente haya terminología que sea muy distinta. ¿Y por qué? No porque la esté traduciendo a alguien mejor y a alguien peor, sino porque hay usos y costumbres del lenguaje que cambiaron. Y eso es el contexto. Ahí está, Melina dice el contexto. El contexto cambia y los usos, como dice María Moliner, del lenguaje cambian. Entonces se van actualizando. Incluso los clásicos deben volverse a traducir. Y es importante que se vuelvan a traducir periódicamente y que tengamos buenas traducciones. Y les decía, una de las teorías de la traducción más importantes, otras más troncales que se escribieron, es la de Walter Benjamin. Ahora les voy a escribir también el nombre del teórico. Walter Benjamin, que escribió teorías sobre muchísimas cosas, pero esta es una muy importante que nos interesa mucho a quienes hicimos o realizamos o nos interesa la tarea de la traducción, es que él lo que dice es que no interesa, y esto va en línea con lo que dice Mellonic mucho después, es que no hay que quedarse pegado a, a lo literal del texto. Así como hay algo que la obra original de arte no comunica, sino que es un aura, hay algo aurático en la obra de arte, tampoco hay algo que debe comunicarse en la traducción. Esto me parece muy importante, porque muchas traducciones tienden a ser como explicativas incluso, ¿no? ¿No les pasó que por suerte existen las ediciones bilingües, que son, bueno, para mí muy buenas, porque uno puede también ir cotejando cómo suenan las palabras en el idioma original? Sobre todo nos pasa mucho con el inglés, que es un idioma que muchos manejamos, porque se impuso mundialmente. Y podemos ir viendo cómo suena el idioma original y qué sé yo. Entonces, muchas veces me ha pasado, no sé si a ustedes también, de encontrar traducciones que son como una especie de explicación del verso que en realidad en inglés o en el idioma original no se entiende, no hay una comunicación o un mensaje claro. Y eso es una pésima traducción. Es una pésima traducción, porque si en la obra de arte original, si el poema original no está transmitiendo un mensaje, está diciendo algo enrarecido, el traductor tendría que poder conservar esa rareza, ¿no? Ahí está. Me pasaba que leyendo traducción de poemas de Emily Dickinson tenía más conectores que el poema original. Muchas veces la poesía se
presta o tiene esta capacidad de hacer juxtaposiciones, de poner una palabra tras otra, de no poner, de eliminar conectores, de ciertas agramaticalidades, de ciertos neologismos, de palabras raras o nuevas. ¿Y por qué nosotros vamos a normalizar eso en la traducción? ¿No? ¿Por qué en la traducción vamos a tratar de llevar eso a una lengua normalizada, ¿no? Que se entienda? ¿Por qué si el poeta o el poema original dice labios color carmín o labios carmín, vamos a poner labios, la boca pintada de rojo? No, 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 usó un rojo especial, ¿no? Como todo tenemos que ir pensándolo. ¿Por qué si Silvia Plath dice vamos a encontrarnos en aire y no en el aire, vamos a reponer ese pronombre? Bueno, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Lo más divertido de todo, cuando traducimos, justamente es poder combinar esta cosa más matemática de la traducción, que tiene que ver con encontrar la palabra, que tiene que ver con encontrar, si dijo carmesí, una traducción de ese rojo, de ese color específico, de ese matiz del colorado que dijo y no cualquier rojo general, porque por algo metió esa rareza, con la posibilidad de justamente divertirnos y despegarnos de la figura de autor, como dice Ezequiel Seidenberg, que es un gran poeta y traductor que admiro muchísimo, de quien recomiendo mucho su blog, que ahora voy a pasarles. Ezequiel Seidenberg, es difícil de escribir, ahora se los tipeo. Dice que él dice que cuando traduce se despega de algún modo de la figura del autor, que prefiere quedarse con el poema. Y que hace como un cover. Dice que no le importa tanto hacerlo bien, 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 como que no se queda obsesionado con una palabra durante 10 días, que quizás le resulta más feliz, más alegre traducir un poema en 10 minutos. Que la traducción, dice, es como una convivencia amistosa, no es una lucha, es como sentarse a tocar el piano. Vos tenés la partitura delante y sale solo. En cambio, cuando uno escribe un poema propio, no, porque uno tiene que hacer la propia partitura, y eso es más difícil. Entonces, eso me parece muy interesante, es como tener la partitura delante y tocar el piano viéndola. Ese piano va a sonar distinto según quien lo toque. Por eso cada traducción es una versión. Me acuerdo que una vez nos sentamos con mi amiga Laura Whitner y con otra amiga, Guadalupe Arenillas, que es filóloga, hace mucho, mucho tiempo, creo que más de 20 años, a traducir un libro de Joe Brainard que se llama I Remember, y que hoy es más conocido, ¿no? Que son todas frases que empiezan I remember, ta, 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 me acuerdo, ta, 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 y después también hay muchas versiones de ese libro, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra. Creo que no pasamos del primer I remember, porque no nos poníamos de acuerdo. Y creo que ninguna de las tres tenía más razón que la otra. Simplemente éramos tres voces con personalidad que queríamos poner una verde loro, otra verde mugo y otra verde inglés. No me acuerdo cómo venía el verso, ¿no? Pero no, 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 para mí es un verde más fuerte. No me está quedando claro qué tenemos que hacer. Por ahora no tienen que hacer nada, Gustavo. Por ahora estoy exponiendo un poco sobre la teoría de la traducción. Cuando ustedes se enfrenten a los poemas, en el mundial, lo que van a tener que hacer es elegir
de qué modo quieren traducirlos. Y lo que estamos tratando de contarles es que tienen permiso para reversionarlos, para hacer covers, para divertirse, para escribir sobre ellos como si fuera una partitura que ustedes reescriben como escuchando música. En ese sentido, me parece que es interesante leer traducciones que fueron hechas de ese modo, saber que las traducciones literales están muy bien o pueden funcionar, pero que lo que funciona aquí es que estos poemas están ahí a modo de disparadores de escritura, de modo tal que a ustedes les resuenen como una canción que a partir de ellos puedan ir y volcar su propio poema, su propia escritura. No es para que, no va a ganar quien haga la mejor traducción más perfecta, más prolija, más fiel, sino quien pueda soltarse a partir de esa lectura y quien pueda escribir y quien pueda escribir libremente a partir de ellos. Yo quería darles algunos ejemplos. Sí, hay varias personas que levantaron la mano y ahora ya mismo en un minuto les voy a dar la palabra. Yo quería darles algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, les voy a compartir pantalla. Que justamente es del blog de Ezequiel Seidenberg, que es esta persona de quien compartí, recién algunas teorías sobre la traducción. Acá Ezequiel, en este blog, hace un montón de traducciones de poetas clásicos, de poetas contemporáneos, y tiene una sección que se llama acá Rock and Pop, donde traduce algunas canciones. Fíjense, acá traduce la letra de Oops, I Did It Again. ¿La conocen esa canción? De Britney. Bueno, es súper conocida. No la vamos a leer entera. Fíjense cómo empieza. Ups, la caí otra vez. Volví a hacerte creer que éramos más que amigues. Ok, hasta ahí. Bueno, ¿qué opinamos de esto? Yo, por ejemplo, eh, hubiera hecho otras elecciones, otras opciones de palabras. ¿Por qué? Porque no me gusta poner en el poema. No sé, no me gusta, perdón. Eh, no sé si hubiera usado el inclusivo, la E, etc. No que cada uno de ustedes hubiera hecho otra versión. Bueno, eso está buenísimo. A ver, ya que hay tantas manitos levantadas y ansiosas, vamos a hacer un diálogo y después seguimos, porque tengo mucho más para decirles. Hay 210 personas. Baita tiene la manito levantada hace un montón. ¿Querés? Sí, abrí el mail para unirme y vi que decía que era las 18, me uní 18:30, pido perdón por eso. Vi que decía que era las 18, así que No te nada, hagas ningún llegué tarde o no sé. No te hagas ningún problema. Si vas a participar del Mundial de Traducción, la idea es que a medida que te vayan llegando los poemas para traducir, puedas hacer tu versión del poema, tu versión libre, tu versión cover, tu versión, lo que tengas ganas. No hace falta traducir literalmente. Eso es lo que estamos tratando de entender desde un punto de vista más o menos teórico. Sí, Gracias, sí, Baita. yo digo nomás por haber entrado tarde, pido perdón. Tranqui. ¿Quién más tiene la manito levantada? Que estoy perduti. Melina. Melina Albor. Sí, yo entendí lo que explicó ahora sobre la traducción, me parece súper interesante y espero, bueno, poder aplicarlo en el mundial. Mi pregunta va más respecto al otro texto, por el tema de los caracteres, porque siempre tengo problema con los caracteres. No sé, se dice, digamos,
en el mail dice de 500 caracteres. ¿Hay un límite o hay un máximo o un mínimo o tiene que ser exactamente 500 caracteres? Mira, creo que eso te lo puede contestar Lu, que es... Ok, ok. Hola Melina, se te escucha muy bajito, pero creo que te escuché. Es de hasta 500, máximo 500. Es un texto adicional que pedimos como para que escriban los participantes de su experiencia en la traducción, porque como muchos van a elegir el mismo poema para traducir, porque va a haber muchos participantes y 25 poemas para elegir, ese texto como que va a pesar a la hora de evaluar también. Va a haber, por más que decimos y estamos diciendo que cada versión es única, va a haber muchas versiones por ahí un poco parecidas, o puede llegar a pasar, y entonces, bueno, pedimos ese otro texto que sea personal de tu experiencia o de lo que quieras decir acerca de la traducción que hiciste. ¿Se entiende? Sí, sí, estoy Gracias, leyendo Lu. por el chat. Ahí está, gracias, Lu. Acá me preguntan, ¿qué más? A ver, voy a revisar preguntas en el chat. ¿Los idiomas de llegada y de salida cuáles son? Hay un idioma de origen, que es el que nos proporciona el texto de origen que queremos traducir, y un idioma y un texto final que es al que llegamos, ¿no? No sé si te respondí. Acá alguien preguntó, recoge tus cosas y largo de aquí, ¿cómo argentinizo eso? Y bueno, tuvo varias respuestas, agarra tus cosas y vuela de acá, agarra tus cosas y tómatela, bueno, eso se lo puse yo. Bueno, ahí están las opciones. ¿Qué otras preguntas? Celina, ¿tenés la mano levantada? Adelante. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quería saber si he entendido bien la consigna. O sea, en realidad vamos a ver muchos poemas y nosotros solo vamos a tener que traducir uno, más el texto con los 500 caracteres. No es que vamos a ir Exacto. varios como fueron en las ediciones anteriores, ¿verdad? Es una única consigna en todo el mundial. Es sencillo esta vez. No los vamos a matar con un ejercicio por día, sino que van a tener una semana para traducir un solo poema que pueden elegir de una selección que vamos a subir a la web del mundial el día del inicio, entre 25 poemas. Hay diferentes idiomas, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero uno solo. Gracias. Acá te estoy pasando los textos que me pidió. Bueno, ahí solo hay que enviar una versión del poema, podemos escribir varias versiones del mismo poema. Son para Lu las preguntas. No, es solo una versión. Igual esas cosas, si quieren, las pueden mandar al mail, la consulta. Si son específicas del mecanismo del mundial, pueden mandar al mail mundialdescritura@gmail.com y ahí les contestamos todo. Y ahora sí que Marina Ok. siga diciendo las cosas importantes. Eliana y después Melina, que tiene la manito levantada. Gracias, Mariana. Mi pregunta era, ¿hasta dónde está ese límite? Digamos, ¿dónde está la línea en la que si cruzo ya, ya, ya no estoy traduciendo el texto original, digamos, ¿no? O sea, me parece muy interesante lo que planteas, que es casi una reversión, un cover, como en la música, ¿no? Que uno hace, sube y baja el volumen o los tonos de acuerdo a su voz, ¿no? Y me parece muy interesante eso hacerlo en la traducción, pero mi preocupación estaría, ¿dónde está esa línea donde ya no estoy traduciendo el poema y estoy creando mi propio poema, digamos? ¿Hay una línea que pueda yo decir, hasta aquí puedo llegar? Sí, Eliana, es excelente tu pregunta, me parece súper, súper, súper interesante. A ver, te voy a responder lo siguiente. Yo te diría que hasta la traducción más literal es una versión. Porque no hay manera de
de repetir eso. Siempre una traducción va a ser una versión. Lo importante, diría Benjamin, es que conserve el espíritu de la obra original más que el mensaje o ese contenido. Ahora, yendo a lo concreto, por supuesto que si yo voy a una editorial que me pide que traduzca En busca del tiempo perdido de Proust, y en vez de la Magdalena pongo, me comí una cookie Oreo, porque es como lo adapto a mi cotidianeidad, me van a dar una patada en el traste, ¿verdad? Y no me van a pagar, ni me la van a producir, ni me la van a publicar. Entonces entiendo que hay un límite práctico también para lo que vos decís, pragmático. Lo interesante o lo que nos compete a nosotros acá en el Mundial es que no hay límites, porque la idea es que estos poemas funcionen como disparadores de escritura, entonces no va a haber límites. Por supuesto que va a depender mucho en qué contexto uno haga eso. Porque si es así, digamos, si a vos van y te piden en una editorial que traduzcas un libro, bueno, te van a pedir cierta fidelidad respecto del original. Salvo que seas un autor muy famoso, una autora muy famosa, y te digan, haz tus versiones, queremos las versiones de Eliana, de esta poeta, de Emily Dickinson, ¿no? No nos importa, haz tus versiones. Entonces, va a haber variaciones según el contexto, pero en el mundial lo que nos importa es que seas completamente libre. Es más, ni siquiera hace falta saber el idioma original. Esto que yo marqué antes respecto de Tom Sawyer como una especie de error, entre comillas, lo vamos a tomar como una virtud. Por ejemplo, si nos llega un poema en alemán, porque estamos hablando del, ahí está, si no entendemos el idioma original, el resultado que vamos a obtener con nuestra traducción puede ser de otra dimensión. Obviamente, nos llega un poema en alemán o en chino, bueno, en chino ya olvídate porque es otro alfabeto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de leerlo como música, como un pentagrama, como algo por los sonidos, aunque no sepamos el idioma. ¿Quién está escribiendo todo eso tan hermoso y perfecto? Sofía. Gracias. Bueno, ahí va. Igual es muy interesante tu pregunta, Liana. Melina. Sí, hola. Tal vez me estoy adelantando un poquito con la pregunta y ya se vengan más ejemplos, pero con ese ejemplo que vimos recién del ups, la caí otra vez, me quedaba pensando que era como, bueno, cambiar tal vez ciertas palabras por palabras que usan algunos sectores, entonces decir cague, chongo o usar el inclusivo. Si no hiciéramos eso, ¿qué forma se te ocurriría a vos, por ejemplo, o cómo traducirías vos el título de la canción para que no sea tan literal como decir, ups, lo hice otra vez, pero ¿qué se podría poner? ¿Cómo sería un ejemplo de otra traducción? Bueno, las opciones en las traducciones no son infinitas, pero son muchísimas. Si quieren ahora mismo un ejercicio, es que todos pongamos una opción en el chat. Ahí ya te pusieron una, tropecé con la misma piedra. Ups. Bueno, voy a leer mientras.
tropecé con la misma piedra. Ups, de nuevo lo mismo. Ups, me la mandé otra vez. Lo he hecho nuevamente. Uy, lo arruiné de nuevo. La cagué otra vez. Ups, me di de nuevo contra la pared. Oh, me volví a equivocar. Ups, lo hice de nuevo. Me empiezo a equivocar otra vez. Ufa, otra vez lo mismo. Ups, otra vez sopa. Metí la pata de vuelta. Me equivoqué otra vez. Ups, me la mandé de nuevo. No aprendo más. Ups, me fui al pasto de nuevo. Ups, lo arruiné otra vez. De nuevo, nuevamente. Pucha, de nuevo en falta. No de nuevo, decía, pero metí la pata otra vez. Ups, upa, no sabes, me la mandé. Lo hice de nuevo. Mierda, otra vez. Ups, no me di cuenta. Ups, hice la gran yo. Me equivoqué otra vez, la arruiné otra vez. Otra vez lo mismo. Me la mandé otra vez. Uy, hice lo mismo. Mayday. Me la mandé. No, me pasó otra vez. No, de nuevo. No cambió más. Fue puta, la embarré. Una vez más lo arruiné. Ups, me la mandé de nuevo. Upa, otra vez lo mismo. Bueno, y empiezan a repetirse un poco, pero ups, sale de mi herida. Bueno, ahí tenés, ups, la pifié otra vez. Uy, bueno, hay un montón. Empiezan a repetirse alguna, pero fíjate todas las opciones, boludo, la cagué. Excelente, excelente. Fíjense todas las opciones que hay. No sé si te respondieron. Sí, sí, bastante. Buenísimo, Melina. Ahí va, you fail. Gladys. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Un poco más, pero te escucho. Estaba un poquito confundida, pero ya escuchándote, yo creo que me quedó claro lo de la traducción. Aquí vivo en Colombia y aquí se hace un concurso de cuentos y un niño realizó una traducción, una adaptación, lo conocía yo como adaptación, pero mirando creo que es lo mismo, es asociado. El niño, él tradujo el cuento del Rin de Acuajo de Rafael Pombo. Entonces, más o menos es así, que todos lo conocemos. El nieto de Diosa, Faustino Castillo, salió de su casa esa noche, muy pintoso y muy majo. Su gorra de lado, camiseta estampada, pantalones caídos y sus botas de moda. Es decir, más o menos es lo mismo lo que estoy entendiendo yo o estoy equivocada. Es que no conozco el original, te pido mil disculpas, pero ahora voy a poner un ejemplo si quieren, quizás más universal, pero sí, seguramente está bien, seguramente va por ahí, por lo que vos estás diciendo. María Rosa Barabaski. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Yo quería hacer la consulta siguiente, si hay que respetar, digamos, como el sentido de los poemas originales o simplemente basarnos en la cuestión del ritmo, de la musicalidad del poema. Vamos no sé, como un ejemplo, si el poema original dijera, no sé, mirando la luna me enamoré, si eso, el sentido tiene que estar explícito o uno podría ir fuera de cualquier regla, ¿no? Que podríamos darle el sentido que nosotros interpretemos o querramos darle. Sí, mira, quizás el poema dice, mirando la luna me enamoré y es lo más hermoso que me pasó en la vida y te amo, mi amor, pienso todo el día en vos y bla, bla, bla. Si vos la traducción la haces sobre carrera de autos, es como que me parece que estás hablando de otra cosa y no hay ninguna conexión entre el original y el texto final. Ahora, conservando algo del espíritu del original, podemos ver qué pasa con eso, ¿no? La luna me vuelve loca de amor y ese amor puede ser otra cosa, puede ser no tan romántico, puede ser más tormentoso, puede ser más problemático, puede ser diferente, digamos, no tiene por qué ser ese amor de
estoy enamorada de vos, te amo, pienso todo el día en vos, o sea, puede ser otra cosa, otro efecto lunático, qué sé yo. Entonces sí, puede atravesarse por la propia subjetividad también. Bien. Esa es la duda que me quedó, por eso quería preguntarlo. Muchas gracias, Marina. No, de nada. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cómo va? Me uní recién, soy María. En realidad yo lo que interpreto un poco por lo que decís es como que también tiene que ser de acuerdo a lo que eso te transmite un sentimiento y tratar de volcar lo que sentís en ese poema sin hacer una traducción literal. Sería algo así, como qué es lo que a vos te surge a raíz de eso. Sí, hay algo de lo que vos decís que es interesante que tiene que ver con la apropiación. Nos apropiamos de ese texto original de algún modo, porque aunque estuviéramos haciendo una traducción literal, estamos eligiendo palabras. Siempre, siempre, siempre cuando estamos haciendo una traducción, incluso cuando tratamos de ser lo más fieles posibles al original, estamos haciendo opciones, elecciones de qué palabra ponemos. ¿Ponemos casa o ponemos hogar? Entonces ahí ya está apareciendo nuestra subjetividad y nuestras propias decisiones. En este caso, la propuesta del Mundial es recontraapropiar. Bueno, a eso dale rienda suelta y apropiátelo del todo y hacelo pasar por vos, por el tamiz de tu subjetividad. Entonces, si vos querés decir hogar, porque se pone, sí, no, dice, sí, no es tan complicado. No, sí, no, puede ser un poco complicado. Está bueno charlarlo porque si no, lo que tendemos a hacer nosotros es hacer la traducción literal. Y tiene su vuelta, así que está bueno que no que lo compliquemos, pero sí que lo conversemos. Está bien. Bueno, gracias. No, a vos. Gabriela. No sé si en otras páginas hola. habrá gente levantando la mano y yo no la veo. Perdón que no sé si se me escucha bien. No conecto la cámara porque me explota la PC. Tranqui. Todo bien. No, estaba pensando en lo que decías y me quedé como enganchada con el ejemplo de la canción de Britney, que es una cantante así como muy rompedora, ¿no? De un poco de las normativas, y más ella busca así como otras cantantes como Miley Cyrus, ¿no? Y también pensaba en la traducción por ahí también una decisión sería respetar el tono, ¿no? Porque hay cierto tono en un poema, más formal, menos formal, o más que va a esas cosas rompedoras, y por ahí quien hizo la traducción optó un poco por tomar ese tono, ¿no? Y por eso creo que puso lenguaje inclusivo. En ese sentido, yo no lo hubiese puesto porque no sé si encaja, por ahí hubiese hecho un poco más, no hubiese ido tan allá, pero por ahí pensando en el tono, la decisión pudo haber sido esa, ¿no? Yo cuando recién pidieron puse algo como muy formal, lo hice de nuevo y después, claro, eso es lo que yo diría, pero no es el tono de la canción tomada como si fuese un poema, ¿no? A eso voy, por ahí. Es una buena decisión de saber qué tono uno, si va más allá o si de alguna manera respeta cierto tono, ¿no? No sé cómo llamarlo. Es súper interesante lo que planteas, Gabriela, porque también podemos decidir si respetamos el registro del texto original. En el caso de una canción de Britney, yo, por ejemplo, bueno, traje acá, no sé si voy a hacer a tiempo, pero traje un libro que son traducciones libres, a ver si se enfoca bien la cámara, parezco Mirta Legrand. Traducciones de canciones, de letras de canciones de Madonna. Son todas traducciones de letras de canciones de Madonna, hechas poema, que por supuesto son reescrituras. El libro se llama Reinvención. Me parece muy interesante que se llame Reinvención.
Y uno puede respetar el registro o conservar ese registro o completamente cambiarlo. Y como decíamos antes, reapropiarse del texto. Y yo puedo tomar un poema de Góngora o un poema clásico, neoclásico, y escribirlo, yo no porque no tengo 20 años, ojalá, pero escribirlo con la jerga de la juventud, como hizo este chico en este caso cuando tradujo a Britney Spears. Podés hacer lo contrario, podés agarrar una letra de Britney Spears y traducirla como vos, como nosotras que somos señoras, y bueno, yo no hablo así, me resulta un poco forzado poner, ups, la cagué, lo diría de otra manera, entonces yo lo diría de otra manera y lo atravesaría por mis propias experiencias y por otro lugar donde a mí me pasan otras cosas, ¿no? Capaz no me pasa eso de te hice creer que eras mi amiga, o no sé cómo dice la canción, sino que me pasarían otras cosas. Me gasté demasiada plata en el shopping antes de fin de mes, qué sé yo, no sé, me pasan otras cosas. No sé. No me pasan esas cosas de cuando estás en la secundaria. O dejé para último momento el trabajo que tenía que hacer. Esos son mis dramas. Bueno, se puede hacer eso. Se puede no respetar el registro. ¿Quién más? Yo me pregunté, dice acá María Rosa, porque en un momento hice algo así, pero escuchando un poema ruso, y lo que hice fue darle el sentido que yo quería, recreando el texto solo de acuerdo con la musicalidad. Y bueno, el resultado era nada que ver con lo que decía el poema. Bueno, claro, en ese caso sí, porque no tenés la menor idea de lo que decía en el original, y ahí sí vale, porque no tenías por qué saber lo que vas a hacer. ¿Alguien más? ¿Andaba con la manito levantada? ¿Nadia? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mira, mi consulta es, lo voy a poner como me sale porque es medio que no me doy vuelta a las palabras. Ponele que seamos todos alemanes y tenemos que traducir un poema argentino y la palabra es cambalache, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cómo hago yo para ese recurso que utiliza el autor de inventar una palabra o usar el lunfardo en su idioma y que no tiene traducción? ¿Cómo se suplanta? O sea, me tengo que llevar obviamente por lo que dice el poema, pero a lo que voy es cómo saber que no estoy errando en la palabra que está utilizando. Bueno, vamos a hacer, estamos empezando con la parte del taller, como cuando hicieron la ronda de traducciones del primer verso de Britney, y entonces vamos a hacer que tu pregunta la respondamos todos. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué sugieren en un caso así? Que tenés que traducir siglo XX cambalache. Pero tenés que encontrar un equivalente en el idioma que sea como esa versión de un fardo para una palabra que quiera decir cualquier cosa. Como que tenés que recurrir como a ese mismo registro de lunfardo, pero en el otro idioma, supongo. Esa es una muy buena opción, la que propone Vera, es buscar un equivalente. Laura, ¿querías decir algo? Sí, yo te quería preguntar cuál era la pregunta, porque estoy en mi casa, acabo de entrar y no escuché la pregunta, estoy recién tratando de ponerme en órbita. ¿Cuál era la pregunta que hiciste recién? Tenés que traducir la palabra cambalache, por ejemplo, siglo XX cambalache al alemán. La palabra cambalache. ¿Y la respuesta es una palabra en alemán o una palabra en castellano?
No es una adivinanza, estamos tratando de No, ya dirigir sé, ya sé. todas. Pero si no sabes alemán, ¿cómo vas a decir la palabra en alemán? Claro, lo que me refería era, si tuviésemos que traducir un poema en alemán que tiene un lunfardo, ¿qué recurso utilizar para tratar de ser fiel al sentimiento o a lo que quiere describir? A eso me refería. Claro, sí, yo creo que la respuesta es esa, vos misma la diste, Nadia, es buscar una palabra equivalente que tenga el mismo espíritu o buscar una frase que respete el espíritu, digamos. Sí, Siglo XX, un quilombo, siglo XX, es un desastre todo lo que está, o sea, es eso, es como respetar el espíritu. Incluso si existe una palabra de su slang, mejor, porque sabemos que Cambalache es del slang, entonces no vamos vamos a tratar de no poner una palabra hiperformal ahí, supóngete. En el caso de una traducción literal. Ahora, nosotros estamos proponiendo hacer traducciones libres, ¿no? Así Bien. que también... ¿Y se puede agregar, por ejemplo, toda una frase en vez de una sola palabra? En el caso de una traducción, ¿se puede llegar a hacer eso? Sí, sí, o sea, se puede, también depende mucho de tratar de conservar la sonoridad del texto original, de no irte muy lejos si es un verso corto, no hacer un verso eterno, pero en términos de este mundial, de este mundial de traducción, donde los poemas van a funcionar como disparadores para que nosotros escribamos lo que se nos da la gana, se puede escribir lo que quieras. Perdón, yo iba a decir algo Sí, Jessica. en relación a lo que preguntaba Nadia y lo que hablaban ustedes, y es que pues pienso que eso depende mucho también como de un ejercicio de observación, ¿no? Y como también un poco de intuición, de poder observar el texto completo y el cuerpo del texto completo. Y de pronto se aparece de repente una palabra que no entendemos y que no conocemos cuál era la intención original de ponerla allí, pues creo que ahí es en donde pues mirar y observar el texto completo va a poder ubicarnos y también va a, digamos que a disparar un poco esa creatividad, porque lo que, digamos que yo creo que hay muchas preguntas, pero he percibido y lo que he entendido es que pues la idea también es quizás alejarnos un poco de la idea de la literalidad, ¿no? De creer que tenemos que hacer una copia exacta del texto y entender más bien que esta propuesta es una propuesta de quizás una excusa a partir de la traducción para que escribamos, ¿no? Y para que podamos, para que este sea el punto de partida y en razón pues a un poema, de repente hablar al respecto de ese poema, pero no tratar de buscar una copia exacta, ¿no? Una fotocopia del poema en nuestro idioma o en digamos que nuestras propias palabras. Pienso yo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahí va, Jessica, muchas gracias. Tal cual. Está buenísimo lo que dice ella. Bueno, esto es un poco lo que mencioné que decía Ezequiel, ¿no? Ezequiel Seidenberg, el que les pasé el blog. Ahora les voy a escribir el nombre. Ay, creo que lo puse mal. Santi, ¿lo pones, por favor? Gracias. Porque él decía, no me detengo 10 horas en cada palabra, tratando de buscar en el diccionario la palabra exacta, sino que por ahí leer el poema entero, quedarse con ese espíritu, como cuando uno escucha una canción y se queda como con esa música, gracias, con esa música alrededor, y después, bueno, le dan ganas, ¿no?, de escribir su propia letra con esa canción. Me pasó mucho con este libro de traducciones de canciones de Madonna. Que claro, salen cosas re distintas. Yo me tuve que ir al índice a ver a qué canción pertenecía a cada poema, porque no te das cuenta enseguida. No es que decís, esta es Papa Don't Preach. No te das cuenta enseguida, porque son versiones. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, por el chat o por donde estén. Ahí está
Ailén, ¿no? Con la manito. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para seguir por el mismo lado que preguntaron Jessica y Nadia, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me encuentro con una palabra, bueno, volvamos con cambalache, que en el lunfardo argentino sabemos que quiere decir desastre, pero que uno va a buscar más que nada en Google, porque en el diccionario no está, y se encuentra que quiere decir que es un trueque o intercambio? No termino de entender tu pregunta. Perdón, ¿cómo hago para que no pierda el sentido? Esa, digamos, toda la estructura del poema, si me encuentro con una palabra así, que yo sé que es un lunfardo argentino y sabemos que quiere decir quilombo, pero por ejemplo, si alguien más lo ve y bueno, no lo entiende, lo busca y le sale que es un trueque o intercambio. Sí, permiso, si puedo intervenir. Sí. Sí, mira, con respecto a esa pregunta, yo había escrito en el chat anteriormente, lo que es el cambalache para nosotros en Argentina, que sería el despelote, el desorden, el quilombo, es decir, el nuestro lunfardo, en alemán es lo que un poco, una de las traducciones que vos decís es esa, y otra sería, es la feria de pulgas, es el desorden de cosas totalmente desconectadas que se puede ver en una feria de pulgas, ¿no es cierto? Pero el significado nuestro es más desorden, despelote, eso sería el cambalache. Y si vos lo traducís exactamente al alemán, no tiene nada que ver, porque es el Tauschhandel al que te referís, y en realidad una palabra más acertada sería el Durcheinander, que sería el lío, el entrevero, lo que está mezclado. ¿Sí? Entonces ahí sí hay una desconexión muy grande entre lo que diría el diccionario de alemán clásico y lo que sería nuestro lunfardo. Por eso hay que ver el contexto en que está dicho, porque si lo traducís tal cual como en el diccionario alemán, es erróneo, no es lo mismo lo que se quiere decir. Marina. Sí, sí, de todos modos, seguimos en la misma línea de que acá lo importante, por supuesto que el sentido más que de la palabra, es importante el sentido del poema, el espíritu del poema, en términos de sentido, el sentido global del poema más que de la palabra. Entonces, ahí si yo pongo trueque en vez de cambalache, o si pongo... si yo no sé el idioma, por ejemplo, o no sé qué quiere decir cambalache y pongo cucaracha porque me suena el checheo, vale. Sí, perdón. Sí, adelante. ¿A mí me decís? Sí. Sí, no, yo te quería preguntar, discúlpame que lo pregunte, pero posiblemente disculpas porque llegué tarde, pero lo que yo no entiendo es que están hablando del alemán y están hablando de, obviamente, traducción de un idioma a otro. Lo que yo entendí del Mundial cuando me inscribí era que no era necesario traducir de un idioma a otro. Y no entiendo, todos estos ejemplos que están dando tienen que ver con un idioma y otro idioma, digamos. ¿Cómo es, digamos, un idioma a otro idioma o traducir el alemán suponiendo que no sabemos nada y diciendo lo que se nos ocurre? Bueno, mira, ¿sabes qué, Laura? No te preocupes porque esta charla queda grabada y si vos te inscribiste en el Mundial vas a recibir la grabación, la vas a poder ver desde el principio, donde un poco hablamos de eso, donde no hace falta tanto saber el idioma original, sino con la sonoridad reescribir, o sea, como alguien dice, acá nos estamos preocupando demasiado, no vamos a traducir nada, vamos a crear algo nuevo. Me dio mucha gracia, Fabián, que es cierto. Podemos crear un poema donde el sentido esté en desorden. ¿Qué más? Claro, Y me piden, por ejemplo, acá me piden que lea una de las versiones de Letras de Madonna porque les dan intriga. Así que si les dan ganas, para ir cerrando, yo puedo compartirles una de estas versiones. ¿Les parece? P-E-R-U-N, perdón. P-E-O-L-O-S-L-E-J-M-P-O-O
A ver. Les voy a compartir. A ver, una que me gusta mucho. Miren. Esta se llama... Sí, se las voy a compartir. A ver. Marina, Sí. discúlpame, para concluir de pronto lo que entendimos o que nos quede claro. ¿La traducción es de un idioma a otro? ¿Sí o no? Claro. Lo que quieran. Logramos crear una alianza con Microsoft. Lo que ustedes quieran. O sea, a ustedes van a recibir idiomas muy probablemente en inglés o en alemán o en otros idiomas, y la idea es que ustedes escriban un texto en el idioma que se les cante, que probablemente sea el propio, que es en muchos de los casos... Ay, perdón, ya se me disparó el video. En muchos de los casos de ustedes creo que es el español, porque casi todos los de aquí somos hispanohablantes, así que pueden leer y escuchar el sentido de ese poema como si fuera una partitura y reversionarlo, reescribirlo, escribir su propio poema. Una cosita agrego, perdón. Sí, que claro. También pueden elegir, van a haber poemas en español y pueden elegir un poema en español y hacer una reversión del propio idioma. Eso también está habilitado, se puede hacer. Ahí está, mira. Eso no sabía, pero está muy bueno, está buenísimo. Galaxy, ¿querés hacerme una pregunta? Galaxy A21, no sé cómo te llamas. ¿Tenés la mano levantada? Sí, Mónica, ¿me estás Ok. escuchando? Sí, sí, no, sí. Mira, es una pregunta que hice en el chat y que Ajá. no fue contestada. Por favor, aunque sea obvio, aclaremos lo de los 500 caracteres. ¿Qué abarca? 500 Espacios, eso si quieren lo pueden mandar. espacios, comas. Es con espacios y con comas y con puntuación, pero esas preguntas si quieren mándenlas al mail, que nosotros se los contestamos todas ese tipo de dudas. Gracias. De nada. Bueno, esta es la canción de Madonna. Voy a poner 2 segunditos como para que la refresquemos. Ay no, hice una apagada. Mutación, lo abismal, por Noelia Vera. El caramelo va en mi boca, de derecha a izquierda. Dejé de ser invisible para vos en el chat. Lo nuestro es puro, fuerza extraña, papel dorado que por un rato nos envuelve y nos separa. La realidad es otra circunstancia y la verdad para mí está hecha de lo que decías. Ya no decís no llores, sino buen día. Tocas la puerta y dejo que pases. La habitación se vuelve un campo de atracción magnética. Ahora estoy en ver de otra manera las cosas, hiperconsciente. Deberías aprovecharlo, reenviarme correos viejos, que las palabras empiecen su circuito de estímulos. Amarte es una orden que me da el cerebro. Ya no pienso en obligarte a desayunar. Lo tengo claro. La noche es nuestro espacio. El resto nos mantenemos de un lado y de otro, alojados al nivel de las ideas. Ahí tus movimientos son perfectos, de arriba a abajo. Me pierdo.
¿Qué hay después? ¿Te llamo o te bloqueo? La carne desea en contra y somos capaces de llevarnos toda esta dimensión fugaz a alguna parte. El sol se vuelve un enemigo. Ahora está oscuro. Funcionamos. Bueno, los y las invito si quieren buscar después esta canción, buscar la letra, a ver si había alguna relación o no entre este poema y esa canción, esa letra. Y acá hay algunos que se ponen nerviosos. Somos 200, eso ya se explicó hace rato. Bueno, no se preocupen, les cuento, esta charla queda grabada, la van a recibir. Tampoco tiene tantas revelaciones, pero hay muchas dudas respecto del mundial que las van a poder preguntar y aclarar también. Y sobre la traducción, creo que bueno, que la idea es esta, la repito de manera un poco condensada, que puedan recibir los textos como disparadores, que puedan reescribirlos libremente, que no se sientan atados por ellos, sino que puedan reversionarlos, apropiarse, reescribirlos y, bueno, hacer su propia escritura o reescritura. Que se diviertan mucho, que lo sientan eso, como disparadores y como barriletes más que como anclas, así que les deseo eso, mucha escritura y mucha diversión. Gracias por compartir este rato. Bueno, muchas gracias Marina, fue muy bueno todo lo que dijiste, a mí personalmente me encantó, me iluminó un montón, me encantó que cierres con una canción de Madonna, y a todos, bueno, gracias por estar hoy acá, gracias por interesarse, por seguir fieles al Mundial y por acompañarnos, y bueno, si no se anotaron, los invito a anotarse, mundialdescritura.com, y bueno, suerte, gracias por estar, y mañana les mandamos la grabación. Adiós. Gracias, besos desde Bolivia. Qué lindo, gracias, abrazos. Gracias, hasta luego. Gracias, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, muy bueno.